supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino. Bueno, 18 de noviembre del año 2022, eso que ustedes estaban escuchando, después me dijo Julio Pinto que a todos se les ocurrió la misma idea, ¿no? Es que como hoy es el día de la chinita, pues todos pusimos chinita de Maracaibo, y yo que venía diciendo me la comí. Pues nadie va a traer la canción La Chinita de Maracaibo. Pero el mismo Julio Pinto me dijo que esta versión de Simón Díaz y la rondalla venezolana no fue la que puso Mingo. Entonces, bueno, algo originales. Bueno, saludos a todos. Hoy es 18 de noviembre del año 2022. El amanecer gaitero, la elaboración a la Virgen de la Chiquinquirá, que es la patrona de los zulianos. Pero además los católicos celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. Hemos dicho anteriormente, digamos que hay algunos días en el que el santoral nos recuerda los lugares de oración y el evangelio del fin de semana, por cierto, es un evangelio donde Jesús nos recuerda que esta es casa de oración y no lugar de mercaderes. Dos daticos rápido de la dedicación de la Basílica de San Pedro. Está en donde está San Pedro, la iglesia, en el centro del Vaticano. Desde el año 323 hay una iglesia católica, o una iglesia cristiana, el primero cristiana y luego del siglo XVI, digamos que católica. La que nosotros vemos hoy, que es la iglesia más grande de la cristiandad, se comenzó a construir en 1454 y terminó de construirse en 1626, o sea, 170 años construyéndolo y unos cuantos papas. Pero también la dedicación de la iglesia de San Pablo, que queda a 11 kilómetros en la misma Roma, a 11 kilómetros de la Basílica de San Pedro, y esta data originalmente del siglo V, en época del emperador Teodosio, y fue reconstruida porque se quemó en el siglo XIX y fue reconstruida en 1854. Bueno, esto es, digamos, todo lo que tenemos que decir respecto del santoral, la Virgen de la Chinita y a lo que hoy nos propone el santoral católico. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com. También a través de las redes sociales, @RCR750, en mi caso, @BJMC, también por el canal de YouTube. Yo no sé si tengo el chat de YouTube conectado, pero bueno, después me dirá nuestra querida Catherine qué pasa aquí. Gracias también a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en la producción. Además, ya te graduaste, Catherine, de Relaciones Públicas, no, bueno, pero hizo un gran evento su equipo en el auditorio del INSE de Nueva Granada, y la verdad es que vimos que el evento fue muy vistoso, muy bien organizado. Ella fue la líder de su equipo, y bueno, nosotros que le hacemos seguimiento a ese crecimiento profesional de Catherine, pues estamos muy contentos de decirlo. En los controles, nada más y nada menos que el rey del vino de Mora,
en cualquiera de sus modalidades, don Julio Pinto, y por supuesto en la producción de contenido, Génesis Rodríguez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Les pido excusas de parte del profesor Laud. Cosas de tesis de grado hicieron que el profesor Laud hoy no estuviera, pues como él mismo dice, bueno, le colocaron dos tesis de grado y la verdad es que una tras otra no le permite llegar al programa. Sin embargo, él comparte también mi alegría porque está con nosotros Carlos Enrique Blon. Carlos Enrique Blon es empresario venezolano, con una larga y dilatada carrera en las organizaciones empresariales. Es presidente de una empresa venezolana, Telares para los Grandes, que contra cualquier pronóstico es una empresa exitosa. Ustedes, digamos que conocen en algunos centros comerciales el punto ama de casa, las tiendas ama de casa. Cuando uno quiere comprarse algo rico para la casa, pues en ama de casa allí están las toallas de la casa, siempre son ama de casa, obviamente, de todos los colores. Mientras más colores, los hombres estamos fregados porque a nosotros nos dejan el resto. Entonces yo he tratado de defender mi individualidad comprando toallas coloridas como las que vende ama de casa, para ver si me respetan por lo menos las toallas, pero esas son cosas que solo entiende un hombre que es papá de 2 hijos varones, ¿ok? Depredadores. Entonces, digamos, se colocan y se ponen todo lo que pueden colocarse de mí, pero yo defiendo sobre todo mi individualidad con las toallas. Ama de casa, con unos colores que yo digo, esa toalla es mía, así a la distancia. Bueno, está con nosotros, él además es presidente del Centro de Divulgación Económica, presidente se dice, y un hombre muy culto, con una reflexión muy rica y con, digamos, el sentido de su espiritualidad también muy, muy lindo, porque el Carlos Enrique Blon nació luterano, ¿no? Y se convirtió al catolicismo. Bueno, esas cosas en Venezuela uno las ve una sola vez en la vida. Una cosa así como que tú eras luterano y ahora eres católico. Bueno, y son, muestran, muchísimo de su cualidad y de su calidad intelectual y por supuesto de su propio talante. Bienvenido, don Carlos Enrique Blon. Además tenía como 3 años sin verlo. La verdad, Carlos, a mí cada día me duele más ese largo hiato de 2 años de la pandemia. O sea, yo me conecto con eso y me da escalofrío de haber, fue un elemento muy duro. ¿Cómo fue desde el punto de vista de un empresario venezolano que vende toallas? O sea, que vende toallas, perdona que haga el reduccionismo, ¿no? Toallas, sábanas, cosas de casa. ¿Cómo fue eso? Debió haber sido una experiencia muy dura, con unas decisiones que se debieron tomar muy, muy desafiantes y radicales, ¿no? Sí, la pandemia fue el primer año especialmente difícil, pero digamos que la crisis venezolana venía peor antes de la pandemia. O sea, desde el punto de vista de demanda y de consumo, el año 19 el 18 y 19 fueron terribles. El 20 y el 21 de la pandemia fueron años de reinventarse, de llegarle al consumidor a través de otros medios, de hacer las cosas lo mejor posible, y fue relativamente bueno. No me puedo quejar, o sea, sobrevivimos. Al principio fue dificilísimo porque había que cerrar por la emergencia. Después nos metimos en productos de cuidado personal y de salud como máscaras de algodón. Después de eso arrancamos de nuevo lo que es toallas y sábanas. Y la gente nos venía a comprar por delivery o entregábamos, etcétera. Todo eso fueron adaptaciones al cambio en el mercado, pero sí fueron años de mucho estrés personal y de la empresa. Sí, ahora increíble porque me conecto con una palabra que estamos inventando ahorita, pero que Antonio Cova, mi querido profesor de teoría de las organizaciones, usaba mucho, ¿no? Uno se adapta. Se adaptaron, son 2 años de adaptación y ahora viene todo el esfuerzo de desadaptación. O sea, aquello que sirvió para la pandemia hay que irlo dejando para
volver a una condición de normalidad, y tampoco es fácil, ¿no? En el mundo global, todo el tema del lo que dijo Elon Musk, ok, se acabó la pandemia, hay que volver a la oficina. A la gente no quiere volver a las oficinas. Y cuando uno viaja por el mundo, uno ve edificios completos de oficinas vacíos. Uno entra, pasea por Brickell en Miami, y eso, digamos, te dice, bueno, el mundo cambió. Yo no sé si estas oficinas se van a volver a llenar, quién sabe, ¿no? No, nosotros volvimos a la normalidad relativamente rápido a mediados de este año, y gracias a insistir en el vacunado del personal que trabaja con nosotros y todos en particular, nos ha ido relativamente bien con respecto al COVID-19. Y además nos preparó para este año, que ha sido desde el punto de vista económico muy difícil. Hay una competencia feroz y yo diría que es mucho más difícil que la pandemia. La pandemia fue un periodo difícil, pero con menos competencia porque no había tanto acceso al mercado. Claro, los puertos estaban cerrados, ¿no? Ahora el acceso es tremendo. Claro, la verdad que el objetivo de la entrevista no es de hablar de la empresariedad venezolana, pero una última pregunta nada más. Sí. Cada vez que yo veo discursos proteccionistas, yo digo, bueno, estos no se han paseado ni por la palabra ni por la práctica empresarial de Carlos Enrique Blum, porque a ti nunca te han molestado la competencia, aun cuando, o sea, tú eres un empresario profundamente liberal en eso. A ti o sea, tú no vas contra la competencia, sino compites. Sí, yo creo que la competencia, si se ve en la historia de la humanidad, el intercambio comercial libre ayuda a mejorar tanto la producción como la calidad, como el surtido de los productos que se hacen, y el protegerse hace más difícil la adaptación al mercado internacional y hace más cómodo y más es contradictorio lo que voy a decir, pero a largo plazo perjudica el interés del empresario si está demasiado protegido. Bueno, pero hay otros temas que me gustaría tocar contigo. Yo coincido, por supuesto, que el a largo plazo es una apuesta a la humanidad, además. Sí. No es una apuesta a mi empresa, sino a la empresarialidad, ¿no? Correcto. Entonces, a largo plazo, un país siempre será mejor cuando hay competencia. Bueno, pero hay algunos temas, digamos, por el cual a mí me encantó la oportunidad de poder conversar contigo. La primera se dice acaba de cerrar su tradicional Semana de la Libertad, con la que se conmemora en Venezuela, por cuenta además de los jóvenes de SEDICE, el tema de la caída del muro de Berlín. Sí. Y bueno, por supuesto, eso ocurrió en Alemania. Alemania en este momento está como muy desafiada, ¿no? Sí. Después del largo gobierno de la señora Merkel, entran los socialdemócratas, pero a los socialdemócratas les cae nada más y nada menos que un derrumbe de las premisas sobre la cual estaba montada la prosperidad de Alemania, que era, por supuesto, energía barata de un vecino razonablemente confiable. Estamos hablando de Rusia. Bueno, este año amaneció de guerra, ¿no? Cuando yo vi la celebración de la victoria de Rusia el enero, yo dije, estos están gritando vamos a la guerra y vamos a la guerra, y al final fueron, ¿no? Pero claro, se celebra la caída del muro de Berlín porque se celebra el primer traspié del comunismo, porque no se acabó. Y de hecho América Latina está pintada de rojo casi que de norte a sur, no solo América Latina, América completa. Y en todo caso, la amenaza de los totalitarismos, no sé cómo definir en este momento a Putin y a la Rusia que viene por el rescate de los espacios de la Unión Soviética, nos coloca, nos pone a nosotros a pensar aquello que creo que fue Madison que lo dijo muy tempranamente, ¿no? El precio de la libertad es su constante vigilancia. O sea, ¿qué nos puedes decir? No quiero hacerte una pregunta porque yo no tengo preguntas, sino una reflexión abierta. Sí, bueno, primero hablar un poquito de la celebración de la caída del muro, que es un evento
como dices tú, un traspié del comunismo, pero además es la demostración patente de que la voluntad de un pueblo, cuando se le permite ser libre, es abandonar el comunismo e ir al liberalismo. Alemania, cuando cae el muro de Berlín, Alemania Occidental tiene un nivel de vida entre 2, 3, 4 veces mayor que Alemania Oriental, que era el mejor país detrás de la cortina de hierro. Y la única razón por qué la gente no se iba es por el muro y por la Stasi, que era un servicio de 300.000 agentes vigilando a todos los 18 millones de alemanes orientales. Y lo que ha sucedido desde el muro de Berlín hasta ahora, primero hubo una absorción por parte de Alemania Occidental muy generosa con un cambio de 1 a 1 en la moneda que les costó muchísimo a los alemanes occidentales, les costó probablemente 10 años de crecimiento muy lento de absorber. De lo cual todos estaban conscientes, porque ellos decían, esto nos va a costar muchos más impuestos. Sí. Y por supuesto había cierta, oye, no me gusta, digamos, a estas alturas de mi vida hacerlo, pero lo hicieron con una generosidad brutal. Yo personalmente pienso que hubiera sido más, desde el punto de vista liberal y de libertad humana, mejor haber hecho lo que hicieron los polacos, que hicieron una apertura inmediata y la gente, y hoy en día, sin la ayuda de Alemania, Polonia es un país moderno, un país echado para adelante como otros países más. Hay un gran contraste en los países detrás del muro entre los que abrieron rápido y los que abrieron lento. Países que abrieron lento como Ucrania les ha costado mucho superarse. Países que abrieron rápido como Polonia, Checoslovaquia, les ha ido muy bien. Ahora, Carlos, tú sabes que hay como dos leyendas alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por un lado dicen, bueno, en Ucrania, como tú lo planteas, no era digamos, la vitrina de la democracia, ¿no? Sino era un régimen muy señalado de corrupción, o un sistema político, ¿no? Muy señalado de corrupción y de extremismos, y además de tratos indebidos a los que hablaban la lengua rusa, ¿no? Pero por otro lado, Rusia también se plantea una práctica, digamos, de si no me gustas te invado. Tampoco, pues, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo podemos hilar más fino para ir más allá de la polarización en la que está planteada esa circunstancia? Es un tema difícil. Yo he tratado de aprender un poco. Por ejemplo, hay una serie en Netflix hecha por el mismo Zelensky cuando era un actor cómico, burlándose de la corrupción y de los presidentes ucranianos. Y es interesante para la gente que creemos en que el Occidente genera un nivel de libertad mayor que el totalitarismo o el estatismo que quizás está empezando a tener más importancia en Rusia, porque Rusia en un momento dado se respetó los impuestos bajos, se respetaron a ciertos empresarios, pero tenía que estar de acuerdo políticamente con el presidente. Claro, lo que se llama el capitalismo de compinches, ¿no? Creó sus capitalistas cuyo compromiso era precisamente conmigo no te metas, o en todo caso compartimos negocios, quién sabe, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, Zelensky es un fenómeno no solamente desde el punto de vista patriótico, militar, sino también desde el punto de vista de la búsqueda de que Ucrania sea un país menos corrupto y más occidental. Entonces, ahí se está jugando algo, pero claro, eso Ucrania es un país relativamente pequeño comparado con la enormidad de lo que queda de Rusia. Y en Rusia entender lo que pasó es difícil, pero yo lo he entendido más por el punto de vista de que la madre Rusia en realidad nunca fue invadida, aún habiendo perdido la Guerra Fría. La madre Rusia sí fue invadida por los nazis y sí logró ganar y superar esa tremenda prueba,
pero eso le dio fuerza y fuerza para seguir creyendo que ellos tenían una relevancia y una trascendencia superior, y Ucrania era parte de eso. Y después, bueno, está el acuerdo de Ucrania, que le entregó las armas a Rusia, nucleares a Rusia, después del desarme que no fue completo entre Occidente y la Unión Soviética. Bueno, es la ratificación de lo que plantea el dilema del prisionero, ¿no? Si tú te desarmas, pierdes. Sí. O sea, y por eso digamos que si te desarmaste en el marco de la confianza de la legalidad internacional, pues más perdiste, ¿no? Sí. Ahora, tú sabes que te oigo conversar sobre las razones de Rusia y recuerdo dos cosas. En primer lugar, las primeras páginas de un libro maravilloso de Bárbara Tuchman que se llama Las armas de agosto, en donde ella describe el funeral de principios del siglo, la verdad es que me pierdo los detalles y los nombres, del rey de Inglaterra. Y por supuesto ya narra el desfile maravilloso. De verdad que el libro vale la pena leerlo casi que solo por esa maravillosa introducción. Va describiendo las testas coronadas de Europa, entre esas las del Kaiser. El primo hermano. Exactamente. Y qué bueno que estás tú aquí, porque tú seguramente me puedes complementar en términos de nombres y fechas. Y sucede que ella describe al Kaiser como una persona que tenía el complejo del no reconocimiento. El no reconocimiento de su grandeza, el no reconocimiento del papel de Alemania, o sea, él tenía un gran complejo que de alguna manera la hipótesis de Bárbara Tuchman, con ese libro que además se ganó todos los premios que pudo ganarse, era que esa es la razón psicológica por la cual Alemania va a la guerra, creyendo además que lo iba a hacer rápido, y por eso el libro se llama Las armas de agosto, y fue una guerra monstruosa. Por cierto, ahorita en Netflix hay una película alemana, por cierto. Muy buena. Muy buena. Excelente. Excelente, que se llama, creo, si mal no recuerdo, Sin novedad en el frente, ¿no? Exactamente, en el frente occidental. Exacto, sí. Wow, qué sorprendente. No, y la hay otra película que es la de espectacular. 1917, y todavía si uno va más atrás, El caballo de guerra de Steven Spielberg, que habla, digamos, de la forma como se hacía la guerra. La Primera Guerra Mundial, que fue casi que la última guerra de a caballo, la primera gran guerra motorizada, ¿no? Pero volvamos al tema. Después veo en una entrevista a un general español, cuyo nombre tampoco recuerdo, que fue algo así como que el jefe de la OTAN. Y él dice, bueno, yo he tenido mucho contacto con Putin, y cada vez que uno se reunía con Putin, él decía, ustedes no reconocen a Rusia, el papel de Rusia, ustedes nos tienen a nosotros casi que castigados y perseguidos, ustedes, o sea, de nuevo, el que no conoce la historia, y aquí entonces citamos a Marx, está condenado a repetirla, una vez es como tragedia, otra vez es como parodia, porque es el mismo complejo no tratado bien por Europa, en el sentido que los hace ir a una guerra que por supuesto estamos al pelito de que se transforme en algo terrible. Sí, yo estoy de acuerdo, y qué bueno que traes el ejemplo de Alemania, porque ese es el otro país que después de la Primera Guerra no fue invadido. Entonces eso se transformó en la continuación de esa guerra en la Segunda Guerra. Y en eso hay paralelos entre lo que pasó con Alemania entre la primera y la segunda, y lo que pasó entre Rusia entre la segunda y la Guerra Fría. O sea, el Occidente nunca hizo lo que hizo en Alemania Occidental y en Japón, que es imponer un orden liberal, un orden de Estado de Derecho, y al final, a mi juicio, viéndose hacia atrás, es muy fácil el no haber desarmado completamente la Unión Soviética. Entonces ahora tenemos este problema que se une en una forma muy rara, pero inevitable, entre Rusia y China. Pero bueno, eso es otro tema para discutir más adelante en cuanto al peligro que eso tiene para la libertad occidental. Claro. Y estamos montados precisamente en ese tema de la libertad. Nos quedan 4 minutos antes de ir al primer corte. El comunismo es una tragedia humana y además es una tragedia económica. La gente se muere, y lo hemos visto ahorita entrando a la estación. Veo a 2 viejitos, casi que no les tomé fotos por respeto a ellos, ¿no? Pero veo 2 viejitos caminando. Y uno puede fabular con bastante certeza de que son 2 viejitos solitos
porque su familia a lo mejor se fue. 2 viejitos que no tienen seguridad social, que no tienen cómo alimentarse completamente, que están, totalmente abandonados, ¿no? Ellos iban caminando con esa lentitud y uno les veía, digamos, su precariedad. Bueno, en este país no hay que decirlo, no hay que imaginarse el Holodomor, no. Aquí la gente, hubo un año en el que se perdió en promedio 9 kilos de peso. Hubo un año en el que nos salvaron los mangos. Si no hubiese habido mangos, la gente hubiese muerto allí en las esquinas. Hubo un año en el que, por supuesto, se perdieron todo para todos los puestos de trabajo. Un año en el que, por supuesto, la gente empezó a irse del país y ya se cuentan por millones. Y eso siempre ocurre con la marca hecho en socialismo. Esa es la verdadera marca del hecho en socialismo. Y vuelvo a la pregunta, estamos celebrando la caída del muro de Berlín, pero el socialismo en América Latina parece que está mejor que nunca, ¿no? Sí, hay diferencias. Hay países como estábamos hablando antes, pequeños, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que han decidido en contra y relativamente les va bien desde el punto de vista económico. Hay países que, si bien decidieron por un socialismo, tienen un Estado de Derecho con separación de poderes, como es el caso de Perú, que tiene 4 presidentes presos y uno que se suicidó, como es el caso creo yo que va a ser el caso de Brasil, que el Parlamento no está en el poder del gobierno. Y en general, y creo yo, el experimento que quiso hacer Colombia lo hizo en parte porque tiene un Estado de Derecho, a mi juicio, más robusto por lo menos que el nuestro. Y a pesar de que el gobierno sí tiene una influencia grande sobre el Parlamento, con unos controles pues al Poder Ejecutivo, y eso se ha visto en Chile con el referéndum en contra de la Constitución, se ha visto en otros países. Entonces, si bien es verdad que hay un movimiento hacia el socialismo, está sucediendo en un contexto en donde hay más institucionalidad de la que ha habido en los 3 países, digamos, más afectados por esta enfermedad, como son Nicaragua, Cuba y Venezuela. O sea, que si tú sí ves, digamos, algún tipo de matiz, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero vamos un momentico al corte. Estamos conversando con Carlos Enrique Blon, el presidente de CEDICE, empresario venezolano. Nosotros ya volvemos. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen del Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen del Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 18 de noviembre del año 2022, el Día de la Chiquinquirá, la fiesta y la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, y con la gratísima compañía de Carlos Enrique Blom, presidente de SEDICE y empresario venezolano. Tú sabes que sí hay variaciones, obviamente, entre los socialismos latinoamericanos. Y algunos tienen muy mala suerte porque, claro, eligen a un muchacho en Chile. Lo de Perú no sé cómo catalogarlo desde el punto de vista de la cualidad de la elección. A mí me parece, digamos, que las élites peruanas cometieron un error de apreciación al tratar con asquito a la hija de Fujimori, decir, bueno, sí, ella, estamos seleccionando entre dos cosas malas, ¿no? Por ejemplo, yo ahí tengo una gran diferencia con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no puede seguir siendo, digamos, el gran gestor, digamos, el gran elector de la suerte de Perú. Pero en fin, tenemos a Petro. Claro, es que nosotros hemos vivido tal vez, y esta afirmación solo me compromete a mí, digamos, la versión más brutal, ¿no? Que nos iguala, por supuesto, con Nicaragua, que para mí es el laboratorio de los en Venezuela. ¿Ok? Y está allí, digamos, para decir, mira, aquí está el repertorio de cosas que nosotros vamos a hacer sin ningún tipo de grandes costos, porque las sanciones al final sabemos que tienen su alcance y su limitación. Y por supuesto, en Colombia está Petro, que luce como un poco más inteligente, y Lula, digamos que es algo así como que el rey de la corrupción. En Perú, efectivamente, 4 presidentes presos y 1 suicidado, y la única razón es Odebrecht, que fue el arma de la corrupción institucional que el socialismo del Foro de Sao Paulo del siglo XXI usó para desmadrar a toda América Latina, ¿no? Ahora, efectivamente, yo coincido contigo que hay variaciones, y uno no puede decir, bueno, Cuba es igual a Colombia o Colombia es igual a Chile, etcétera. Y quedan esos faros luminosos: Ecuador, Uruguay y Paraguay. Yo creo que es que el socialismo uruguayo, digamos, encabezado por el Frente Amplio y Pepe Mujica, es un socialismo de trova y tango. Entonces es otra cosa, y yo estuve haciendo campaña política en Uruguay 8 meses, y estaba gobernando el Frente Amplio. Pero eso es otra cosa, o sea, efectivamente es otro socialismo y tiene otra agenda. Y he estado en México ya por 2 años seguidos, y viviendo y conviviendo con Morena, ¿no? Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero allí la fortaleza institucional es mucho más grande. Pienso que al final eso va por mal camino, porque por la voracidad hegemónica de Andrés Manuel y su proyecto de la Cuarta Transformación, pero todavía hay instituciones.
Por ejemplo, él quería cambiar el sistema electoral, el INE, que llaman allá, no lo va a poder hacer, por más marchas que haga. Él quiso y se lleva muy mal con el Tribunal Supremo de Justicia, pero no lo puede cambiar. No lo puede cambiar. Y él dice que los conservadores, pero no lo puede cambiar. Ahora, increíble que Andrés Manuel se meta con un sistema electoral con el cual ha ganado 23 gobernaciones y ha ganado él su propia elección. Pero en fin, son las obsesiones de los líderes carismáticos. Ahora, el mundo, porque claro, tenemos que pagar los costos de la pandemia, ¿no? Ahí se soltó mucho dinero. Y quién sabe si con razón, ¿no? Porque tú no podías dejar morir a la gente de hambre y sin empleo. Algo había que hacer. Y para eso los países ahorran, ¿no? Los países ahorran para afrontar estas catástrofes. Y sucede que ahora tenemos una recesión mundial, ¿no? Inglaterra se declara en recesión. Europa tiene una inflación, pero como nunca vista, pues, ¿no? Estados Unidos, aunque Biden quiso cambiar los términos con los que se define recesión, yo creo que si no está en recesión, está muy cerca de la recesión, y además la tasa de interés altísima. Y esa es una presión que tuvo desde el punto de vista de los grandes, y para colmo las criptomonedas y sus casas de cambio, los exchanges, esos están, digamos, quebrando en serie. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque yo sé que tú has estudiado mucho los grandes crash. Ajá. El problema de la COVID es que no es solamente que se usaron las reservas, sino que se endeudó más al mundo. Y la deuda como porcentaje del PIB de los países desarrollados aumentó. Hay países como Italia que tienen 2 veces y medio su PIB en deuda, y que si los intereses suben no tienen cómo pagarlo. Es dificilísimo. La situación europea es compleja. Los mismos alemanes no tienen cómo pagar las pensiones, a pesar de ser una economía más fuerte. Y Inglaterra no tuvo las agallas de repetir el experimento de Thatcher y echó para atrás a Truss después de muy pocos días. Y entonces ahora salieron con una cantidad de impuestos y reducciones de gastos que bueno, no son muy liberales. El asunto es que en toda Europa el liberalismo, como en Alemania, que el Partido Liberal es un minoritario dentro de la coalición, pero sí tiene influencia, en pocos lugares ha tenido, digamos, la fuerza necesaria para revertir un poco la estatización de las economías. Y en Estados Unidos también hubo una estatización importante de controles de deuda, de gastos, etcétera, que tienen que decidir ellos si van a parar. Yo creo que el cambio en la Cámara de Representantes es muy importante, y eso va a frenar pues la manera de gasto y la manera de control que tenía en los primeros 2 años este periodo, ¿no? El periodo de Biden. Entonces, no te sé. A mí me sorprendió mucho. Biden llegó firmando, pero como si el dinero... Sí. Llegó 18 carpetas de plata y plata y plata. Sí. Y yo no sé cómo él no podía pensar que eso lo iba a pagar él mismo. Sí. El poder corrompe, como dijo Lord Acton. Y el poder de un presidente americano es grande. Sí tiene su Estado de Derecho y su separación de poderes que lo limita, como muy bien lo diseñaron los Madison y los demás que inventaron la Constitución americana. En Europa hay menos eso, hay más el concepto de Rousseau mayoritario, y también en Latinoamérica, y sufrimos eso, porque cuando alguien agarra la mayoría, empieza a pasar por encima de los derechos individuales de los empresarios y de las personas que producen riqueza, que son minoría, y eso retrasa la prosperidad. Pero no hay duda que a pesar de todo eso vivimos en el periodo de mayor prosperidad, aún con la pandemia, y como dice, hay un libro muy bonito de Matt Ridley que se llama el optimista racional,
y que habla de cómo nosotros intercambiando cosas logramos siempre hacer más próspero el lugar donde vivimos y a la otra gente que intercambia con nosotros. Yo creo que eso no ha parado. Sí hay lugares donde sí, pero no lo veo catastrófico, no veo nada parecido a los años 30. A lo mejor me equivoco y viene una recesión mundial en los años 30. Una de las razones por las cuales los demócratas salieron bien en el Senado, un análisis que se hizo en el Wall Street Journal, es que la economía americana está mejor de lo que los mismos americanos están dispuestos a aceptar. Pues tienes exceso de opciones para trabajar, tienes un desempleo bajo, tienes un empresariado que aprovecha todavía los resquicios de libertad, como también lo están haciendo algunos venezolanos ahorita, para poder salir adelante y poder generar ideas nuevas y darle prosperidad a los trabajadores, a los colaboradores con quien están. Entonces, es interesante, pues ahí el estatismo en varios lugares no ha eliminado los resquicios, y la tecnología moderna permite que esos resquicios sean aprovechados por gente emprendedora joven y con contactos y con que va a través de las redes sociales y a través del contacto con el resto del mundo. Sí, o sea que no ves tú, Daniel Laud dice, bueno, puede haber una recesión, pero claro, no tanto como, y espero que no sea tanto como las grandes recesiones que dejan a mucha gente sin empleo, que Sí. se pierden millones de... Y bueno, por otro lado, las guerras siempre son, digamos, un recurso de reactivación económica, nos guste o no, y hay una guerra proxy, ya habíamos comentado de ella en la primera parte del programa. Ahora bien, tú sabes que pensando en los liberales, cuando uno ve, por ejemplo, los partidos liberales europeos e incluso la Internacional Liberal, hay cosas con las que uno está de acuerdo, que es todo, digamos, el liberalismo económico, Sí. pero hay unas propuestas que conspiran contra las bases del liberalismo económico, porque conspiran contra la familia, conspiran contra la persona, conspiran contra contra la fe. O sea, no todo vale. No todo vale, porque el liberalismo se montó también en el marco también de unas convicciones, de unas creencias y de un orden social que uno no puede tirar por la ventana. Y me llama la atención porque uno nota que hay muchísimas presiones y muchísimas tensiones entre esa Internacional Liberal y partidos como Vox, Sí. o como esa coalición de partidos que se montó en Italia, ¿no? Con la señora Meloni. Entonces, lo digo porque en todo caso, nosotros no podemos comernos ese bacalao completo en América Latina, y yo creo que hay que hacer una traducción limitada de la propuesta liberal, no limitado en lo liberal, sino limitado en el paquete liberal. Una vez, conversando con una amiga común, que no es Rocío, yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre a ti haber firmado ese manifiesto liberal que intentaron firmar en Argentina, que después lo borraron? Yo no lo conseguí nunca más, pero yo lo vi, en donde, bueno, estamos de acuerdo con la agenda de género, estamos de acuerdo con, imagínate, lo que más me sorprendió, si la prostitución es entre adultos y es pactada, no hay problema, estamos de acuerdo con la prostitución, Dios mío, pero es que hay un bojotal de cosas que no deben ser, que se pueden pactar entre adultos y que no necesariamente tienen que ver con una buena reflexión sobre la libertad. Entonces, digamos, todo va esto porque yo quiero saber tu reflexión sobre cómo hacemos, y muchos lo reclaman, bueno, cómo hacemos para traducir estas expectativas liberales para garantizar un nuevo orden social en América Latina y que América Latina tenga éxito, prosperidad. Sí. En Alemania, volviendo a nuestro tema, se creó el estado de bienestar y Bismarck. Y después vino el Kaiser y una de las cosas que hizo fue sacar a Bismarck, porque él quería ser más importante que Bismarck. Craso error. Sí. Y eso en Alemania se creó para poder superar el problema de las dos guerras y de la inflación y de la pérdida de valores, la economía social de mercado, que tenía una base
no religiosa, pero de valores cristianos. Y tuvo mucho éxito. El milagro alemán fue aceptado por una pequeñísimo margen. Logró ser elegido Konrad Adenauer y tuvo mucha suerte cómo manejó a los americanos, que en ese momento estaban en un intervencionismo postguerra tremendo, y los ingleses también, y liberó a los alemanes para ser emprendedores, para lograr crecer en una forma sin ninguna igual. Pues Alemania logró motorizar y dar ejemplo a todos los países europeos. Entonces, la economía social de mercado a mí me parece que es una propuesta, hoy en día los técnicos lo llaman ellos también ordoliberalismo. Es una propuesta que no es solamente económica, sino también es una propuesta social y moral. Yo no estoy de acuerdo con todo, pero sí me parece que a veces las cosas tienen que ir juntas. De hecho, pienso que un posible candidato en el futuro que pueda proponer algo en Venezuela parecido, que donde vaya familia, prosperidad y donde vaya libertad, tiene un espacio importante. Yo creo que Venezuela, por nuestro país, por todo lo que ha pasado, está a la búsqueda de una mayor libertad y está a la búsqueda de rehacer los valores de la familia. No me cabe la menor duda que hay muchísima gente, como seguramente los familiares de estos dos viejitos que tú viste, que estarían de acuerdo con un cambio así en nuestro país. Tú sabes que yo celebro mucho que esa sea la línea de tu reflexión, porque yo hace un tiempo ya escribí, creo que el artículo se llamaba El metro cuadrado de nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo llegué a la siguiente conclusión. Son 6 o 7 pasos. El primero es la fe. Yo creo que los venezolanos tienen que recapitular hacia la fe, hacia nuestras convicciones. Porque es que no hay recuperación si uno no tiene, digamos, propósito trascendente. Eso es lo que decía Víctor Frankl en el libro La búsqueda de sentido. Fe, familia, comunidad, práctica intensa de la compasión, el ejercicio magisterial de la verdad, que es muy luterano. O sea, el ser padre de familia en la casa y narrar efectivamente desde ese pater familia, el narrar el país, la nación, el futuro, la esperanza, también los principios y los valores. ¿Ok? Y después de ese magisterio de la verdad, entonces, y conjugado todo eso, tal vez comenzar a actuar políticamente. Pero a mí sí me parece que, porque es que no hay una economía que se dé al margen de la gente, de las convicciones de la gente, de los propósitos de la gente, y por supuesto de las convicciones de la gente. No es cierto que la economía va al margen. Y yo creo que en Sodoma y Gomorra no había economía de mercado. No sé qué había, pero no había economía de mercado. Bueno, el mejorar la prosperidad del país va a traer un reencuentro y van a haber familias que van a volver a verse. A lo mejor se quedan afuera, pero va a haber, digamos, una interacción mucho mayor de la que ha habido, y la separación ha sido dolorosísima, ha sido difícil, porque muchos muchachos y mucha gente no tenían sostén posible aquí, y todavía está sucediendo. Y esa es la demostración de que hay mucho por hacer. Eso es una de las cosas que podría mejorar si se busca el mejorar la prosperidad y la familia al mismo tiempo. Sí, yo decía, bueno, lamentablemente nuestra política está como muy centrada en los dispositivos de la política. Pero yo, con cuanto político me consigo, y en ese sentido no soy sectario, todo el que se me atraviesa, le digo, mira, tú tienes que hablar de la gente, pero para hablar de la gente tienes primero que comprender a la gente. O sea, como todo, San Pablo, para comenzar a predicar, se cayó 2 años. Primero se cayó el caballo, y después se cayó 2 años. ¿Okay? Y solo después de 2 años de profunda reflexión se convierte en el apóstol de los gentiles. Y yo creo que si eso le pasó a San Pablo con la tumbada que le dio, qué sé yo, el Espíritu Santo,
con mayor razón nuestros políticos que no cuentan con ese respaldo deberían salir efectivamente a recorrer el país, pero en silencio. Porque ya no estamos hablando de tiempo, sino estamos hablando de procesos. Y hablar de la gente, hablar de los problemas de la gente y por supuesto ser los voceros de esos problemas de la gente cuando primero sepan cuáles son los problemas de la gente. En eso tal vez consista la buena política y después por supuesto construir soluciones para la gente que satisfagan a la gente. Y yo sí estoy seguro, por ejemplo, que hay temas que son de anteojito, ¿no? El tema del reencuentro o del... Yo coincido contigo, algunos que se fueron no van a volver, no pueden. Pero el tema de volver a reconstituir la familia venezolana, sin el falso moralismo de que la familia, no, a veces la familia venezolana es una abuela con unos nietos, porque eso fue todo lo que le dejó la violencia y le dejó la vida. Y a veces es una mamá sola, o me he conseguido, Carlos Enrique, papás solos, abandonados por sus mujeres, a las que le dejaron los niños. Entonces el papá con sus 2 niños, con sus 3. O sea, pero esa esencia, ese fuego vital, nosotros tenemos que reconciliarnos con eso, para desde allí comenzar a edificar. Y yo creo que esa es tal vez la diferencia con esta bancarrota moral que estamos lidiando constantemente. ¿Qué te parece, Milei? No lo conozco mucho. Me parece que tiene que llegar a un acuerdo con los otros liberales en Argentina. A veces lo que habla es interesante. Me parece que es un fenómeno, así como lo fue la Meloni en Italia. O sea, que habla de la cuestión liberal y quiere que Argentina salga para adelante. No sé. No soy ningún experto en la política argentina para decirlo, pero sí nos estamos pareciendo mucho en términos económicos en la inflación. Sí. Nos estamos pareciendo muchísimo en términos de un Estado que no es capaz de controlar sus gastos y que gasta más que lo que le entra y por lo tanto causa una inflación altísima como es el caso de los dos países en este momento. La verdad sin es que, llegar a hiperinflación. Claro, pero una inflación... Pero el problema argentino yo creo que es peor. Porque ellos sí se toman en serio todo el tema de la federación, pues de los estados federados y la capacidad de esos estados de endeudarse. Sí, pero tienen una gran ventaja sobre nosotros y es que hay 30.000 hacendados privados relativamente pequeños con una gran capacidad de mejoramiento técnico y con competitividad hacia el exterior que nosotros quisiéramos tener. No, claro, tenemos. Doy fe de eso porque tengo un amigo que además es diputado uruguayo, pero tiene la doble nacionalidad, que es empresario cárnico en Argentina. Y yo le he hecho seguimiento. ¡Wow! ¡Qué esfuerzo! Esfuerzo significa remontar el estado interventor argentino. Sí. Pero ahí está guapeando y recuperándose, luego de haber perdido muchísimo dinero. Ahora, ¿qué opinas de Meloni? Bueno, olvidándonos de su pasado, origen, pero no olvidándonos, sino simplemente no dándole la importancia que le da quizás la prensa. Lo que es interesante de su pasado es que ella viene de un hogar comunista, originalmente. Y no, a mí me gusta lo que ella dice de la familia, me gusta lo que dice de la nacionalidad. Me parece que ha sido respetuosa con la Unión Europea, a diferencia de lo que se pensaba. Tiene un trabajo muy difícil porque el país está absolutamente lleno de deudas, de gastos, de toda una serie de cosas que le va a costar remontar. Pero tiene parque industrial también, ¿no? Mucho. O sea, tiene cómo recuperarse, ¿no? Mucho. Si se recuperó Grecia. Sí. ¿O no se ha recuperado Grecia? No lo sé. Creo que está en cuidado intensivo alemán. Sí. Exacto. Alemania le está dando salvamento. Bueno, algo que ya estamos por terminar, Carlos Enrique Blom. Yo, por supuesto, no sabes cuánto disfruté esta conversación. Una conversación muy grata y además muy, muy edificante. ¿Algo que quieras dejar, un mensaje a nuestros oyentes respecto de todos estos temas que hemos conversado?
Sí, nosotros como venezolanos tenemos que buscar soluciones de ponernos de acuerdo para que la gente que nos pueda traer las soluciones nos traigan soluciones que no pasen por un Estado grande, que no pasen por una solución de préstamos enormes internacionales, sino que nosotros trabajemos para sacar adelante cada uno en nuestro ámbito y ese deseo lo podamos transformar en gente que nos pueda hacer que Venezuela sea un país más libre. Bueno, este es el mensaje de Carlos Enrique Ulloa. Suscribo completamente. 11:57 de la mañana del 18 de noviembre del año 2022. Nada más y nada menos que el día de la Chinita y de la dedicación de San Pedro y San Pablo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Lamentablemente el top chat de RCR con quien nosotros departimos tanto está aquí, creo que yo suspendido. Creo que la policía Catherine Manzoniana lo suspendió por exceso de ¿cómo se llama eso? De mensajes porno. Está muy bien, Catherine. La moral por encima de todo. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, nuestra productora, don Julio Pinto, el zar del vino de mora, allí en los controles, Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Feliz fin de semana. Ya está pegando frío navideño. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Reinaldo Di Polo y los calamares. Los calamares no solo son buenos para preparar una rica paella. El doctor Reinaldo Di Polo supo cómo sacarles la tinta para la ciencia venezolana, para contraer